Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. Esta noche vamos a continuar con la enseñanza de la palabra de Dios en Mateo capítulo 24. Con esta enseñanza culminamos acerca del tema de la venida del anticristo. La venida del anticristo. ¿Y por qué tenemos que enseñar sobre la venida del anticristo? Porque conviene que la humanidad sepa lo que pronto va a suceder en la tierra. Además conviene que cada cristiano en todas partes del mundo sepa acerca de este tema que muy poco se habla. Primero, el mundo no habla de la venida del anticristo. Nosotros los cristianos hablamos y indicamos al mundo y enseñamos de que hay dos acontecimientos grandes que va a suceder en la tierra. La venida de el anticristo antes que Jesucristo venga a la tierra. Antes. Lo dice la palabra de Dios y esta noche lo vamos a leer para poder entenderlo. Porque un verdadero predicador no habla de lo que él piensa, ni de que alguien le dice. El verdadero predicador habla de la palabra de Dios. La Biblia dice, el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. El predicador debe hablar conforme a la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la Escritura. En el video anterior leí 24, capítulo 24, 3 hasta el 22, donde dice los últimos versículos del 15 en adelante. Cristo dijo, después de haber dicho que los principios de dolores serían la aparición de muchos falsos predicadores con un falso cristianismo, también el Señor dijo, oiréis de guerras, de rumores de guerras. También el Señor dijo, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Dijo el Señor, esto será principio de dolores. A continuación dijo, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Está diciendo el Señor que los cristianos seríamos perseguidos, aborrecidos por causa del nombre del Señor. ¿Qué más? Les matarán, dijo el Señor en el versículo 9. Estoy leyendo capítulo 24 de San Mateo. Todas las gentes les aborrecerán, dijo el Señor. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué más dijo el Señor? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese es el amor de muchos. Al enfriarse significa la apostasía, la apostasía. Cuando dice por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso se llama la apostasía, para que se cumpla lo que dice en Tesalonicenses, capítulo 2, que el Señor no vendrá, sino que antes vendría la apostasía y enseguida se levantaría el hijo de perdición, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, o sea, con la palabra.
porque la palabra de Dios no puede contradecirse. En el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, el Señor dice bien claro: nadie les engaña ni por palabra, ni por carta, ni por espíritu, acerca de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, porque el Señor no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Y después de la apostasía, en eso, a continuación, se levanta el hijo de perdición, a quien hace una gran persecución contra todo lo que es objeto de culto. O sea, persigue a todas las religiones y a todos los creyentes, para que concuerden Mateo 24, 11 y 12. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Miren lo que dice el Señor: antes de que venga el anticristo, vendría enfriamiento espiritual por todas partes. O sea, descarriados, cristianos descarriados por todas partes del mundo. Porque la maldad lo ha absorbido, la maldad se ha multiplicado, la maldad ha crecido. Por eso el apóstol Pablo dice en Timoteo, creo que el capítulo 3 dice a Timoteo: tiene que saber que en los últimos días, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, aborrecedores de Dios, amadores del mundo, por haberse multiplicado la maldad. Mas el que persevere hasta el fin, dijo el Señor, este será salvo. Otra señal de su venida: será predicado este evangelio en todo el mundo, para testimonio, para que nadie diga yo no escuché el evangelio. Y enseguida, versículo 15 del capítulo 24 de San Mateo: por tanto, dijo el Señor, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, está diciendo. ¿Y qué dice el profeta Daniel? El profeta Daniel en el capítulo 11 está diciendo que se levantaría el anticristo. ¿Y qué más? Y haría gran persecución, guerra contra la iglesia, guerra contra los creyentes, guerra. Y dice que muchos de los justos, o sea, los creyentes, serían purificados y limpiados. También para que se cumpla Apocalipsis cuando dice que la venida del anticristo se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Vencerlos, dice. Y aquí lo dijo el Señor en Mateo 24: cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. ¿Qué más dijo el Señor? Cuando veáis, no dijo cuando el mundo va a ver, cuando ustedes vean. Cuando Jesús está hablando, ¿a quién le está hablando? A los apóstoles. Y alguien le preguntó: ¿nos dices a todos? A todos, dijo el Señor, a todos ustedes, los cristianos, a todos los creyentes. Cuando veáis, no dijo cuando el mundo va a ver. Cuando veáis, está diciendo a los apóstoles, cuando ustedes vean, ¿qué cosa? La abominación desoladora sentada en el templo. ¿Y quién es la abominación desoladora? El anticristo, pues. ¿Qué más dijo el Señor? Entonces, cuando ustedes vean ese abominable sentado en el templo de Dios, porque así dicen tesalonicenses, que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y aquí concuerda exacto con Mateo 24, cuando dice: cuando veáis la abominación desoladora, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa. ¿Qué está hablando el Señor? De la gran persecución. Está confirmando el Señor lo que dijo el profeta Daniel en el capítulo 11. Hay unos versículos que dice que ese anticristo, ese rey altivo y orgulloso,
se levantará y hará una gran persecución. Se sentará en el templo con engaño. Eso es lo que está diciendo el Señor. Cuando veáis la abominación desoladora, el que en el campo no regrese, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo. ¡Huya! ¿Y para qué quiere el Señor que huyamos? ¿Por qué? En el 19, hay de las que están encintas, las que crían aquellos días. Ojo lo que está diciendo el Señor. Hay de las que están encintas, de las cristianas que están encintas y las que crían. Hay de ellos. Hay de los cristianos que tienen hijos menores. ¿Cómo salir corriendo con esas criaturas, corriendo despavoridos, enterándose de que el anticristo está sentado ya en Jerusalén y que de ahí va a controlar al mundo? Hay de esos cristianos o cristianas que tienen hijos pequeños, menores, hay de ellos. Orar para que ese acontecimiento no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación cual nunca ha habido ni la habrá jamás. Desde el principio del mundo no ha habido una tribulación, angustia y persecución contra el pueblo de Dios. Aquí no está hablando del mundo, aquí está hablando de los creyentes. Aquí Jesucristo dijo, cuando veáis, dijo, no dijo cuando el mundo va a ver. Porque yo pregunto, ¿el anticristo a quién va a perseguir? A los que adoran y a todo lo que es objeto de culto. ¿Y nosotros a quién adoramos? A Dios. A Dios creador y a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Y qué va a hacer el anticristo? Va a perseguir a esos que adoran a otros dioses. Él va a ordenar que todos le adoren a Él. Se hace pasar por Dios. Por eso es que el Señor está diciendo a los apóstoles, cuando veáis, el que tiene oídos para oír, oiga, hay un falso mensaje de falsos predicadores que están engañando a la iglesia, engañando al mundo. ¿Cómo le engañan? No se preocupen, hermanitos, ya viene Cristo, nos lleva y el mundo va a quedar sumido en la gran tribulación. ¿Cuál mundo y cuál gran tribulación? Pregunto, ¿el anticristo a sus marcados lo va a perseguir? No, porque ellos lo van a adorar. Ellos lo van a reconocer como a su Dios. Entonces no le va a perseguir. En Apocalipsis dice que venderá la tierra por precio. O sea, va a decir el anticristo, ese terreno y esa casa que tiene es mía, me lo pagas. El agua es mía, la luz es mía, todo es mío. Yo soy el Dios. Y va a marcar con el 666. Y los engañados se van a dejar marcar. ¿Quién no se va a dejar marcar? Los cristianos, pues. No se van a dejar marcar, porque saben y conocen la palabra de Dios y saben que es el anticristo, que Dios ha permitido que esa limaña venga a gobernar al mundo. Y como no se dejan marcar y se van a rebelar contra ese anticristo y le van a decir en su cara, tú eres el hijo de la bestia, del dragón, tú no eres Dios, tú estás en condición de hombre, yo no te voy a adorar a ti, yo adoro al Dios creador y a Jesucristo mi Salvador. ¿Y qué va a hacer el anticristo? ¿Va a aplaudir acaso? Lo va a decapitar, porque la Biblia dice que había una gran multitud que salió de la gran tribulación para que se cumpla otra vez el capítulo 11 del libro de Daniel, cuando ahí dice que le hacía guerra a los santos. ¿Quiénes son los santos? Pregunto, ¿quiénes son los santos? ¿Acaso no son los creyentes? ¿Quién lo dice? La Biblia. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice acerca de los santos. Los santos no son muñecos colgados en la pared. Los santos son los cristianos que han santificado su vida, su alma, su espíritu con la sangre del Cordero de Dios. Se han arrepentido y han cambiado de vida y ahora le sirven al Señor. Esos son los santos. El apóstol Pablo decía a las iglesias donde había fundado, decía, cada primer día de la semana junten unas ofrendas voluntarias para los santos de Jerusalén, decía. No decía los santos que están colgados en las paredes.
los santos, los hermanos pobres de Jerusalén, decía, yo voy a pasar para llevar esa ofrenda. Entonces los santos, hay santos en la tierra, personas santas que han sido lavadas por la sangre del Cordero de Dios, cambiaron su vida, fueron transformados y ahora le sirven al Señor. Esos son los santos. Y ese anticristo va a hacer guerra contra los santos. Si no, pues, si yo vengo y predico y engaño a la gente y les digo, hermanos, no se preocupen, ya viene Cristo. Aquí dice en Mateo 24 que vendría la gran tribulación, pero que no nos preocupemos, porque Cristo viene antes y nos va a llevar al cielo. Así que del cielo vamos a mirar que la tierra y los terrestres, aquellos que están marcados, van a sufrir una gran persecución y el diablo los va a matar a ellos. ¿Por qué lo va a matar el anticristo? A ellos, si son sus esclavos. Ya los marcó, ellos lo han recibido como su Dios, le están adorando, están obedeciéndole, están siendo engañados. ¿Por qué lo va a perseguir el diablo? Claro que después lo va a matar, ¿no? Pero no les va a perseguir. Tranquilos, van a comprar, vender con su marca del 666 en la frente o en la mano derecha. El que tiene oídos para oír, oiga, miren lo que la palabra de Dios está diciendo. Cristo mismo, primero, las señales del fin que son principios de dolores. Y enseguida viene, ¿qué cosa? La abominación desoladora, el hijo de Satanás. Y no viene solo, viene acompañado de su hermanito que se llama el falso profeta. Y en primera de Juan decía bien claro, que antes de la venida del anticristo, oíste que el anticristo viene, dice. Por eso ahora hay muchos anticristos. ¿Y quiénes son esos anticristos? Decía. Eso lo dije en el video anterior. ¿Quiénes son esos anticristos? Aquellos que niegan al Dios creador y a Jesucristo el Salvador, dice. Esos son los anticristos que vienen antes de que venga su papá el Cristo. Y aquí también habla de los falsos profetas. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. ¿Quiénes son esos? Falsos profetas. ¿Qué son? Brujos, hechiceros, adivinos, parapsicólogos, todos esos que invocan los espíritus, a los muertos. Esos son los falsos profetas. Por la Biblia sabemos que son falsos profetas. No hay que confundir falso profeta con falso Cristo. Una cosa es falso cristianos que predican un evangelio distorsionado. Eso pertenecen al falso Cristo. Pero no son falsos profetas. Los falsos profetas pertenecen a la rama del esoterismo. Magia negra, magia verde, magia blanca, todo lo que es brujería, hechicería. El anticristo va a venir acompañado de su hermanito, el falso profeta, que va a hacer prodigios y milagros y va a obligar a los seres humanos que adoren a su hermano, el anticristo, el cual se hace pasar por Dios. Entonces la iglesia abra los ojos y no se dejen engañar por aquellos falsos predicadores que están diciendo, tranquilos hermanos, ya nos vamos ya. Y el mundo va a quedar sumido en la gran tribulación. Si fuera así, Jesús ya lo hubiese dicho. Hubiese dicho apóstoles, sí Señor, miren, antes de que la abominación desoladora se siente en el templo, del que habló el profeta Daniel, antes de que se siente en el templo la abominación desoladora, no se preocupen apóstoles, yo vengo y les llevo, así que tranquilos. ¿Está diciendo el Señor eso? Está recomendando el Señor y está diciendo, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, el que esté en la azotea no descienda a su casa, el que esté en el campo tampoco regrese. ¿Qué hacemos, Señor? Huyan a los montes, dijo el Señor, huyan. ¿Por qué, Señor, vamos a huir? Porque habrá gran tribulación cual nunca ha habido ni la habrá, dijo el Señor. Ojo, y el Señor Jesús dice, si esos días no fueren acortados por causa de los escogidos, acortado esos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos,
esos días serían cortados. O sea, el Señor hizo esos días de la gran tribulación así, pero el Señor lo va a cortar, porque si no nadie sería salvo. Dice. Nadie. En otras palabras, para que entiendan más claro, los cristianos, estoy hablando de los cristianos del mundo, estoy hablando a los cristianos del mundo, pastores, eso que se llaman profetas. Yo no sé por qué se llaman profetas. La Biblia dice que hay donde profeta, donde profecía. Pero profeta, ese es un don nomás, que el Señor reparte a través de su Santo Espíritu. Pero que yo me venga a llamar profeta o apóstol, estaría engañando al mundo. Cristo ya nos dio un título a los verdaderos predicadores. Siervos inútiles soy, dijo el Señor. Inútiles. Porque Cristo dijo que sus apóstoles son 12. Y también Cristo dijo que los profetas y la ley fueron hasta Juan. Volviendo aquí, el Señor está hablando a los apóstoles. Cuando ustedes vean, dijo el Señor, la abominación desoladora en el lugar santo, el que esté en la azotea no descienda y el que esté en el campo no regrese. ¿Por qué, Señor? ¿Qué va a haber? Habrá una gran tribulación cual nunca ha habido ni la habrá. O sea, en otras palabras, el primer bloque es principio de dolores. ¿Cuál es? Muchos falsos predicadores, falsos evangelios. ¿Qué más? Guerra, rumor de guerras, pestes, hambres, ¿qué más? Descarriados por todas partes, el amor de muchos enfriados, o sea, la apostasía, lo que dice en segunda de Tesalonicenses. ¿Qué dice en segunda de Tesalonicenses? Que acerca de nuestra reunión y la venida del Señor, nuestra reunión con Él, nadie les engañe, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, o sea, el anticristo. En otras palabras, este anticristo va a venir y ahí se cumple, que se cumple la gran tribulación para los cristianos aquí en la tierra. Una persecución tan terrible, tan horrible. ¿Y por qué persecución? Porque nosotros los cristianos no vamos a adorar a este anticristo. Él va a decir, yo soy Dios. Nosotros tenemos que decir, no, tú no eres Dios. Tú eres una limaña engendrada por el dragón llamado Satanás, la serpiente antigua. Y tú no eres Dios. No te vamos a adorar tampoco. Que te paso hacha sobre el cuello y te corto la cabeza, porque ahí dice que serán decapitados. Y en el capítulo 11 de Daniel también dice que hará guerra contra los santos para ser depurados y blanqueados, dice. O sea, los que andan mediocre ahí con su muerte en Cristo Jesús serán limpiados y purificados y santificados. ¿Qué más? Capítulo 11 de Daniel. ¿Qué más dice? Y muchos sabios se levantarán y enseñarán a muchos, dice. ¿Y quiénes son esos sabios? Los predicadores. Dirán, hermanos, ha llegado el tiempo. Si es posible dar nuestra vida por el Señor. Pero no se rindan ante esa bestia. Repréndalo y sea fiel al fin, porque aquí lo dijo el Señor. Mas el que persevere, el 12, por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfría, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, dijo el Señor. Ojo, el que persevere hasta el fin será salvo. Eso concuerda exacto lo que el Señor está diciendo, huyan para que ese diablo no les atrape. Es lo mismo que Jesús dijo a los apóstoles cuando te persiguen en una ciudad, que dijo el Señor, huya a la otra. De cierto les digo que no terminarán de predicar el Evangelio en todo el mundo.
Uno no quiere el evangelio, pues huye a la otra, sigue predicando. Eso es lo que está recomendando el Señor. A la iglesia, a los cristianos. Y eso concuerda exactamente con Apocalipsis cuando dice, se le permitió a esa bestia hacer guerra contra los santos y vencerlo, dice. O sea, muchos cristianos serán atrapados y otros estarán afligidos. Miremos lo que dice en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Qué dice? Que los primeros cristianos fueron perseguidos, angustiados, atrapados, encarcelados, vestidos de pieles de ovejas y de cabras. El mundo no era digno de ellos. Y nosotros, pregunto, ¿somos mejores que ellos? Yo podría engañarle a la iglesia y decirle, hermanos, tranquilo, ya viene Cristo, nos lleva al cielo y tranquilo. Señor, reprenda a Satanás. Ese es un falso mensaje de falsos predicadores que el Señor no lo llamó a predicar y no entienden la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo no puede contradecirse. ¿A quién está diciendo Jesucristo? Cuando veáis, no dijo cuando el mundo va a ver. Aquí lo hubiese dicho el Señor. Hubiese dicho apóstoles, sí Señor. Miren, va a venir la abominación desoladora, se va a sentar en el lugar santo, pero no se preocupen, yo antes vengo y les llevo. ¿Dijo el Señor así? Pregunto, lean bien Mateo 24. ¿Dijo el Señor así? Apóstoles, ya viene la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. ¿Y ahí qué hacemos, Señor? No se preocupen porque yo vengo y les llevo. Dijo el Señor. Está diciendo el Señor, el que esté en la azotea no descienda a su casa a tomar algo, el que esté en el campo no regrese, porque habrá gran persecución, gran tribulación, gran angustia para la iglesia, para los creyentes, cual nunca ha habido en el principio del mundo ni la habrá después de esto. No habrá. Ay de las cristianas y de los cristianos que crían en aquellos días. Ay de ellos, dijo el Señor. Ay, si esa fecha es invierno, en plena lluvia, tempestad y relámpagos, tienen que huir para que esa alimaña llamada el anticristo no los atrape. Porque al atraparlo le va a decir, yo soy Dios, no hay otro Dios. No que yo soy cristiano, que me vienes con cristiano. ¿Me vas a adorar o te vuelo la cabeza? ¿Qué creen que harán los cristianos? Dice que muchos tropezarán entonces y se perderán, mas el que persevere hasta el fin ese será salvo, dijo el Señor. Y ahí se cumple lo que dice en Apocalipsis cuando dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo, dice. Exacto lo que dice en Daniel capítulo 11. Esos días serán acortados por causa de los escogidos, dijo el Señor. O sea, la fecha es así, pero el Señor lo va a cortar un poquito, porque si no, nadie sería salvo. Cuando esa bestia esté en esa trance o en ese lapso de la gran persecución a la iglesia, en esos días vendrá el Señor para que se cumpla segunda de Tesalonicenses. El Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de perdición que el Señor matará con el espíritu de su boca. En esos días vendrá el Señor. Ojo, en esos días vendrá el Señor. ¿Y cómo lo confirmamos? Dirá, hermano, pero ¿cómo lo confirmamos? Lo que estás diciendo, ¿no? Porque de repente estás mintiendo. Fácil. Miremos Mateo 24, Mateo 24, 29. ¿Qué dice en Mateo 24, 29? Yo tengo la Biblia aquí en mi mano. Yo no, por si acaso yo no hablo de mi cabeza. Estoy leyendo la Biblia aquí en mi mano. Mateo 24, 29 dice así, la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días,
El que tiene oídos para oír, oiga. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ojo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Acá está la respuesta y la confirmación de lo que le estoy diciendo. ¿Dice acaso antes de la tribulación? Acá está. Jesucristo no puede equivocarse. Él es el dueño de los tiempos y Él está dando exactamente aquí. Primero está hablando de principio de dolores. ¿Qué más? La gran tribulación cual nunca vio ni la habrá. Enseguida está hablando de su venida y de que mandará a sus ángeles a los cuatro ángulos de la tierra y juntarán a sus escogidos para llevárselos al cielo. Miren lo que está diciendo la palabra de Dios. No está diciendo antes de la gran tribulación. Voy a leer otra vez Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿cuál tribulación? La que está diciendo que habría gran tribulación cual nunca hubo ni la habrá. El Señor lo acortará sus días. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de Dios en extremo del cielo hasta el otro. Confirmado, hermano y hermana, el que tenga oídos para oír, oiga. Está súper confirmado lo que le estoy diciendo y lo que el Señor ha dicho. Después de la tribulación de aquellos días. No dice antes de la tribulación, está diciendo después. ¿Y saben qué? Cuando venga el Señor en aquellos días, la potencia de los cielos serán conmovidas y lamentarán los hombres y el trono de esa bestia lamentarán. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor venga, levante a su pueblo, dice que enviará a sus ángeles con voz de trompeta y los ángeles irán a los cuatro extremos de la tierra y juntarán a sus escogidos. Después de la tribulación de aquellos días, usted tiene la Biblia y si no tiene, búsquela, si no, bájelo gratis del internet. Después de la tribulación de aquellos días, vendrá el Señor con poder y gran gloria y no será como se ve algunos videitos que algunos ponen, que es que los creyentes están en la iglesia cantando y de repente la ropita se cae y desaparece. Eso la verdad que es como un juego. Cuando el Señor venga y lleve a su iglesia, a sus escogidos, lo lleve, esa parte para que se cumpla lo que el apóstol Pablo decía. El apóstol Pablo pensaba que en esos días venía el Señor, porque decía, nosotros que vivimos seremos transformados, pero antes los que han muerto en Cristo, los que duermen, resucitarán primero. Cuando venga el Señor, los que han dormido en Cristo resucitarán primero realmente. Los ángeles resucitarán a los que han dormido en Cristo, los que están esperando la venida del Señor y están durmiendo, se han muerto. El Señor le dará cuerpos nuevos de ángeles inmortales y nosotros, si estamos vivos en ese momento, el Señor nos cambiará este cuerpo
mortal y tan feo en cuerpo glorificado de ángel para no morir jamás. Y surgiremos a las nubes, porque en aquel entonces cuando venga el Señor no va a pisar tierra. De la tierra seremos absorbidos hacia su presencia para que se cumpla, para que nos lleve a ese lugar donde Él ha prometido hacer para nosotros en el cielo. Prepararlo. Y decía que cuando el Señor venga, el sol se va a poner como tinieblas y la luna como sangre. Y la potencia de los cielos, o sea, las estrellas caerán como uvas maduras, dice. Cuando el Señor venga, el trono de la bestia va a estar vigente, con sus marcados. Y ahí comienza otra cosa más terrible. ¿Sabe cuál es? Y no es la gran tribulación. La gran tribulación era para la iglesia. Ahora viene la ira del Dios Todopoderoso. Las 7 trompetas de la ira de Dios que se derrama sobre la tierra y sobre el trono de la bestia. Eso sí, la iglesia no lo va a pasar. Porque aquí el Señor lo está diciendo, que después de la tribulación, que el anticristo va a cernir sobre la iglesia y los creyentes, el Señor viene con poder y gloria y va a ser ese momento tan terrible, pero tan terrible, cuando el Señor con sus millares de ángeles vengan a resucitar a los que han muerto en Él y a transformar a los que estamos todavía vivos, va a ser tan terrible y desde ahí comienza a ser bombardeada la tierra con, como dice la Escritura, con las 7 trompetas de la ira del Dios Todopoderoso sobre la bestia y su trono y todos esos marcados que se han quedado, que están en la tierra. La tierra va a ser bombardeada. La iglesia ya no va a estar acá. Ahí sí. Lo que pasa es que algunos predicadores que no entienden la palabra de Dios se están confundiendo. ¿Saben qué está confundiendo? La ira del Dios Todopoderoso. Están confundiendo con la gran tribulación. La gran tribulación lo va a pasar a la iglesia aquí. La gran tribulación es la persecución de esa bestia, de la abominación desoladora. Por eso es que el Señor dijo, cuando veáis la abominación desoladora, el que esté en la azotea no se dé lugar a buscar sus documentos, su ropa, huya, corra. Lo que esté en el campo, no regrese. ¿Para qué va a regresar? Porque el anticristo dará una orden a nivel mundial y las fuerzas policiales, las fuerzas militares estarán a su servicio. Todos dirán, agarren a todos esos que se llaman religiosos y cristianos, aquellos, sea falso, sea verdadero, agarren a todos. Aprécenlo a todos. Y ahora si de este momento me adoran a mí, va a decir, porque yo soy el único Dios, va a decir. La tierra es mía, el agua es mía, todo el sol es mío, todo lo que hay creado es mío, va a decir. Todos me adoran a mí. Se dan cuenta, esa es la gran tribulación. Por eso que dicen en Tesalonicenses, nadie les engaña ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, como si fuera nuestra, dice el apóstol. Porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, a quien el Señor matará con el espíritu en su boca. ¿Se dan cuenta? Que el Señor va a venir a llevar a su iglesia. Ya dije, si el tiempo es así, el Señor lo va a cortar así. Si esos días no fueran acortados por causa de los escogidos, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos sería cortado. Y pregunto, ¿quiénes son los escogidos? ¿Acaso no somos nosotros? ¿Acaso no somos nosotros? Está hablando ahí el Señor
que la gran tribulación lo va a alcanzar a esos escogidos y el Señor va a cortar esos días, porque si no, dice, no podrían soportar, nadie sería salvo. La Biblia dice que Dios es justo. La Biblia dice que Dios no puede cargar al ser humano más de lo que puede soportar para que venga juicio. Y el Señor se acuerda en su misericordia que somos carne y que no soportamos mucho. Así que el Señor, para que se cumpla lo que dice a una de las iglesias en Apocalipsis, a una de las 7 iglesias, yo te libraré, dice, yo te libraré, dice, ¿no? Si eres fiel te voy a librar de la prueba que viene al mundo. Esa es la prueba que viene al mundo. Que el Señor nos va a guardar de esa prueba, pero vamos a pasar la gran tribulación. Así que si yo como predicador estoy engañando a la iglesia, hermano, no se preocupe. Ya viene el anticristo, así que nosotros vamos a estar en el cielo. De ahí vamos a avisorar que el diablo va a perseguir a sus marcados. Yo pregunto, ¿lo va a perseguir a sus marcados? No, porque son sus esclavos. Lo van a adorar. ¿Y para qué lo va a perseguir? Pues entonces, ¿a quién va a perseguir el anticristo? A todo aquel que adora a otro Dios y no a él. Y si Cristo viene antes de la gran tribulación, de que se levante el anticristo, vuelvo a decir, a preguntar, si Cristo ya llevó a su iglesia, ¿a quién va a perseguir el diablo? A los suyos no lo va a perseguir, no necesita perseguirlo, porque ya lo tienen marcados y ellos lo están adorando, ¿para qué lo va a perseguir? Se dan cuenta que si anticristo, para que se cumpla lo que dice en Tesalonicenses, que se levanta y se opone contra todo lo que es objeto de adoración que no sea él. Así que hermano y hermana, el que tenga oídos para oír, oiga. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, después dice, de ahí vendrá el Señor con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles a los 4 ángulos de la tierra, y juntará a sus escogidos. Ahí sí nos va a llevar al Señor, y nos va a librar, ¿de qué? De la ira del Dios Todopoderoso, que es más terrible que la gran tribulación. La ira del Dios Todopoderoso, las 7 trompetas de la ira de Dios. Cuando el Señor levante a su iglesia, es otro caso la ira del Dios Todopoderoso, las 7 copas de la ira. El trono de la bestia y sus marcados va a sufrir. Los ángeles de parte de Dios van a bombardear esta tierra, van a bombardearlo sobre el trono de la bestia y sus seguidores. Y la iglesia ya no va a estar allí. Eso es muy diferente que la gran tribulación. Eso se llama la ira del Dios Todopoderoso. Y vuelvo a repetir que hay muchos predicadores que están confundiendo la gran tribulación y están engañando a la iglesia. Están confundiendo con la ira del Dios Todopoderoso, o sea, las 7 copas de la ira de Dios. Amén. Así que el que tenga oídos para oír, oiga. Pero quiero que ustedes aprendan también un versículo importante en el versículo 24-27, porque como un relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, y así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, dijo el Señor. Voy a sacar a relucir este misterio del Señor. ¿Qué está diciendo? Que su venida será como un relámpago en un instante. Como un relámpago que se muestra el oriente y el occidente. ¿Y cómo se muestra el relámpago? Como un flash de una cámara, como el flash de una cámara fotográfica. Así se mostrará el Señor, como un relámpago, al instante. El Señor dijo en un abrir y cerrar de ojos. Así será la venida del Señor. Y el versículo 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuerpo muerto, las águilas. ¿Qué está diciendo el Señor? Está dando un ejemplo.
que las águilas lo que buscan es un cadáver muerto para ir a comérselo. Yo digo, ¿el cuerpo muerto va al águila o el águila va al cuerpo muerto? El águila va al cuerpo muerto. El Señor está poniendo esa parábola y ese ejemplo, que Él mandará sus ángeles a los 4 ángulos de la tierra para juntar a sus escogidos. O sea, si en la China, en tal región, hay un cristiano enterrado, ahí va a ir un ángel para resucitar a ese, y mediante el Espíritu Santo ese cristiano va a ser resucitado. Y si hay otro en Japón o en Alaska, en cualquier otra parte del mundo, ahí el Señor va a mandar sus ángeles. Está diciendo que el Señor no va a venir a un específico lugar, sino el Señor hubiese dicho, yo les espero en el Canadá, pues. Bueno, ¿en qué lugar? En Toronto, pues no. Ahí todos se reúnen y me esperan. No. El Señor mandará sus ángeles, así como el águila va donde esté el cuerpo muerto, así va a mandar el Señor a sus ángeles a los 4 ángulos de la tierra. ¿Y por qué a los 4 ángulos? Porque desde que el Señor dejó el Evangelio se ha predicado el Evangelio en todas partes del mundo. Así lo dijo. Y hay creyentes por todas partes, de todas las naciones, de todas las razas, tribus y lenguas. Hay creyentes. Allí donde nosotros estamos, ahí va a mandar el Señor sus ángeles para o transformarnos si estamos viviendo, para ser transformados y llevados con Él, o si hemos muerto y estamos durmiendo en Cristo, el Señor nos resucitará y nos dará un cuerpo, como dije, de ángel. Ahí se cumplirá lo que el Señor dijo: 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán durmiendo 2, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces estarán trabajando en cualquier lugar, a cualquier horario, y entonces uno será tomado y el otro será dejado. O sea, ¿qué hora va a venir el Señor? Bueno, pues la tierra no es plana, por si acaso, para que diga tal fecha, tal fecha yo vengo. La tierra es semirredonda, o sea, ovalada. Y si la tierra es ovalada, tiene diferentes horarios. Así que a uno les tocará a las 5 de la tarde, a otros les tocará a la 1 de la mañana, a otros a la 1 de la tarde, a otros a las 6 de la mañana, a otros les tocará a las 12 del día. Diferentes horarios les tocará la venida del Señor. Por eso que el Señor dijo, nadie sabe el día ni la hora. Ahora, fecha, año, hora, minuto, el Señor dijo, para poder entenderlo. Versículo 32 de la higuera, aprender la parábola: cuando ya sus ramas tan tiernas brotan, sabéis que el verano está cerca. De cierto le digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Está dando una señal el Señor, que cuando viene el verano los árboles ya crecen y brotan sus hojas. Así también ustedes, cuando vean acontecer estas señales, dijo el Señor, saber que está a las puertas, estoy a las puertas, su venida. Pero fecha y hora no sabemos. Solamente el Padre lo sabe, ni los ángeles lo saben. Solamente el Padre cuando dé la orden. Pero Cristo ya nos dio las señales. Y esas señales están aconteciendo y han acontecido. Estamos bordeando su venida. Pero antes de que venga el Señor, acuérdense, la apostasía y el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Antes de que venga el Señor, para que se cumpla lo que dice 2 Tesalonicenses. El Señor no vendrá, sino que primero la apostasía y enseguida el hijo de perdición se levantará y enseguida vendrá el Señor. O sea, ¿por qué el diablo reverence la maldad? Para que los hombres se enfríen y se aparten de Dios, como en el tiempo de Noé. Por eso es que Cristo dijo, será como los días de Noé. ¿Qué hacían los creyentes en el día de Noé? Descarriados todos descarriados. Solamente Noé no estaba descarriado, él con su familia. Los restos todos se descarriaron, todos descarriados. Vino el diluvio y se los cargó a todos, dijo el Señor. Así también el diablo. Habiéndose aumentado la ciencia, corren de acá para allá y hacen esto. Y todo haciendo cualquier cosa, menos esperando al Señor. El amor de muchos se enfriará. Esa es la apostasía. Solamente falta que el anticristo se levante nada más. Y comience la gran tribulación, cual nunca ha habido ni la habrá. Pero esa tribulación es para la iglesia, no es para los mundanos. Porque los mundanos lo van a aplaudir a su Dios, el anticristo, y a su hermanito, el falso profeta,
y se van a dejar marcar. Y Él no lo va a perseguir. Para ellos no va a haber gran tribulación, porque no lo va a perseguir. Ellos son sus esclavos, pues. ¿Para qué lo va a perseguir si los tiene sumisos? ¿A quién va a perseguir? A todo lo que se llama religión o religiosos o es objeto de culto. Dice en segunda de Tesalonicenses. El que tengo oídos para oír, oiga. Amén. Hemos terminado con este mensaje y esperamos que el Señor añada bendición hasta que sobreabunde. Vamos a orar al Señor dando gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. He predicado tu palabra, Señor. Abre los ojos, oídos y entendimiento y cada corazón en todas partes de tu pueblo, Señor. Quita, Señor, toda venda de adivinación, toda venda satánica, diabólica y toda venda de vanidades que el diablo ha puesto, Señor, en tu pueblo para que ande descarriado y fuera de ti. Padre, en el nombre de Jesús, ten piedad y misericordia de nosotros. Ayúdanos a estar preparados, prevenidos, Señor grande y poderoso, porque los tiempos y las señales se han cumplido y siguen cumpliéndose. Tu venida está al borde, Señor, de cumplirse. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde y hasta mañana, si Dios quiere, que una vez más estaremos llevando el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Dios le bendiga.